Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, enseguida vamos con todas las novedades de Santos Cerdán. Santos Cerdán, que ahora dice, ¿qué hago yo aquí en prisión? Si estoy solo. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Por lo gusto que podría estar acompañado. Pues mire que a lo mejor coincidimos en eso. Debe ser la primera cosa en la que podemos coincidir. Pero la última hora de la actualidad pasa en estos momentos por la Casa Blanca, donde Donald Trump recibe hasta ahora a Zelensky. Sí, ambos mandatarios están compareciendo ahora mismo ante la prensa tras ese encuentro en el que a priori estaba previsto que el presidente de Estados Unidos accediera a entregar a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk. Sin embargo, parece que Trump habría dado marcha atrás después de esa conversación que ayer mantuvo con Putin, en la que ambos, lo recordarás, pero lo contamos ayer aquí en el programa, se emplazaron a una próxima reunión que en principio tendría lugar en Budapest, aunque aún sin fecha definida. Dice el presidente de Estados Unidos que le comentó a Putin la posibilidad de entregarle un par de Tomahawk a Zelensky y que, bueno, pues que obviamente a Putin no le gustó la idea. De hecho, una de las primeras cosas que ha dicho hoy es que ojalá puedan acabar con la guerra, pero sin hacer uso de estos Tomahawk. Con la vista puesta en este encuentro en Budapest, en todo caso, Donald Trump se muestra así de optimista. Pues ya veremos qué pasa. No hablemos de supuestos. Creo que el presidente Putin quiere acabar con la guerra, porque si no, no estaríamos hablando de esta manera. Creo que quiere acabar con la guerra. Ayer hablamos durante 2 horas y media, hablamos de muchos detalles. Quiere que acabe. El presidente Zelensky quiere que acabe también. Ahora tenemos que conseguirlo. Hay una pequeña diferencia. Zelensky representa al país invadido y asesinado. Putin representa al país invasor y asesino. Yo, estas historias de estas supuestas equidistancias, y por cierto, hace unos meses era el mismo Donald Trump el que decía: yo me fío de Putin. Putin me ha dado la palabra y de mí él se fía y yo de él me fío también, ¿verdad? Y acto seguido hubo entrada de aviones, de cazas MiG en no sé cuántos países europeos y de la OTAN, ha habido entrada de drones. De todo, claro. Vale, vale. O sea, no, sí, bueno, de hecho, el propio Zelensky, que también a lo mejor me estaba equivocando de Trump. El propio Zelensky, que también está compareciendo en esa rueda de prensa, ha dicho que Putin no está listo para la paz y le está instando a Trump, obviamente, a forzarle a negociar. Bueno, la conclusión además es que es maravillosa. Dice, Putin quiere acabar con la guerra. ¿Y entonces por qué la empezó? A lo mejor quiere más quedarse con Ucrania, ¿verdad? A lo mejor quiere más destrozar Europa. A lo mejor quiere más una voladura de las democracias liberales. A lo mejor resulta que es el amigo, gran aliado de Teherán. El mismo que nos encontramos en el otro escenario, ¿verdad? Porque es el que financia Hezbolá, el que financia Hamás. No sé, yo decía ayer que me temía lo peor de esta reunión y veo que se va confirmando. Bueno, ahora mismo todas las miradas están puestas en ese otro encuentro en Budapest, del que, como digo, de momento no hay fecha, pero claro, la pregunta que sobrevuela es si Vladimir Putin podría ser detenido en caso de pisar suelo europeo. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar que hace 2 años la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, emitió una orden de arresto contra Putin precisamente como presunto responsable de la deportación de muchos niños ucranianos que habían sido trasladados directamente a Rusia. Desde entonces, Putin está evitando ciertos países, pero claro, hay que decir, Hungría, ¿qué es lo que ha dicho hoy? Pues que está dispuesta a ofrecer toda la seguridad al presidente ruso y que además comenzó en marzo a retirarse de la Corte Penal Internacional porque considera que este tribunal está políticamente sesgado. Eso es lo que dice Hungría. Ahora, en medio de todo esto, ¿qué dice Bruselas? Hungría, que es Orbán. Vale, que es aliado de Putin. No, lo digo por aclarar los términos porque... Claro. Bueno, pues Bruselas a todo esto lo que dice es que las reuniones no siempre se celebran en el orden o formato exactos que nos gustaría, pero si independientemente de cómo se desarrollan nos acercan a una paz justa y duradera para Ucrania, pues entonces debemos acogerlas con satisfacción. Decir que la paz justa y duradera para Ucrania es que Ucrania siga siendo Ucrania. Ucrania con la dimensión de Ucrania, Ucrania con lo que tenía antes de Ucrania y Ucrania, perdónenme, hasta recibiendo el dinero por la destrucción que ha tenido que sufrir de la Rusia asesina. Es que yo, o sea, ¿pero qué es lo que se está discutiendo aquí? Y si hacen lo mismo con Finlandia, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y si hacen lo mismo con Estonia, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y así vamos a ir regalando galletitas. Pues seguimos pendientes ahora mismo de esa comparecencia, como decimos, en la Casa Blanca, tras ese encuentro entre Trump y Zelensky, y luego les daremos más detalles. Por cierto, que antes de pasar a otros temas nacionales, déjame que te cuente que tras una semana en la que Trump ha vuelto a amenazar al gobierno por su negativa a aumentar el gasto en defensa, hoy el diario político, diario de referencia en Europa, ha calificado a Sánchez como el socio más desobediente de la OTAN y a España como un mal aliado. Remarca que muchos diplomáticos de la Unión Europea coinciden con Trump y espera que el presidente pues se alinee con el resto de líderes europeos en la próxima cumbre de Bruselas. Por seguir con la comparativa de Putin y llevárnoslo a las acciones o a las medidas que adopta Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en el tema de Israel y Hamás, ¿con quién estaba?
estaba contra Israel y estaba con Hamas. Bien, ¿de quién es aliado Hamas? De Irán, lo que decía antes, ¿verdad? Teherán. Bien, ¿Teherán de quién es aliado? De Rusia. Bien, ¿quién está boicoteando la unanimidad de la OTAN para defendernos de Rusia? Pedro Sánchez. Perdón, o sea, cierro la explicación. ¿Hacen falta más datos? O sea, Pedro Sánchez está en lo que está en el eje de los países que son contrarios a la democracia liberal, que son favorables al Grupo de Puebla. Es bastante fácil, hay dos bloques. Uno es el de las democracias, el otro es el de las dictaduras comunistas. Es muy sencillo. Comunistas, ultraislamistas, que me da lo mismo, cada uno que le llame como quiera. La cuestión es que están en el eje de destrucción de la democracia liberal. ¿Y dónde está Pedro Sánchez? En el eje de la destrucción de la democracia liberal. Bueno, mientras tanto, aquí en España la actualidad viene marcada un día más por la corrupción, tras la decisión del Tribunal Supremo de dejar en libertad a Ábalos y a Koldo. A pesar de los robustos indicios que reconoce pesan sobre ambos, hoy Cerdán, pues lo decías tú antes, ¿no? Viene a preguntar, oye, ¿qué hay de lo mío? Y lo que ha pedido es que se le excarcele de forma inmediata, apelando al agravio comparativo con respecto a sus compañeros. ¿Qué es lo que plantean este nuevo recurso? Bueno, pues él dice que si aquellos que, según dice el auto del juez Leopoldo Puente, tienen contactos internacionales, posibles cuentas con terceros y la posibilidad de disponer de dinero todavía no localizado, y esos no son objeto de prisión provisional, ¿por qué lo voy a tener que ser yo? Dice Cerdán, si en mi caso pues no hay nada de esto, ¿no? Claro, el problema es que hay muchos audios. Bueno, muchos audios y muchos razonamientos que sobreentiendo que se le escapan a Santos Cerdán por su perfil, pero que son argumentos jurídicos. Punto 1. Usted seguía como secretario de organización del partido. Por lo tanto, seguía teniendo el mando, ¿vale? Por lo tanto, ya cumple el primero de los requisitos para permanecer en prisión o haber entrado, y es la posible reiteración delictiva. Usted podía seguir utilizando el partido para cometer delitos. 2, a usted se le acababan de descubrir las pruebas. Como se le acababan de descubrir las pruebas, usted podía estar en disponibilidad de destruirlas. ¿Por qué? Porque las pruebas eran recientes. En el caso de Ábalos y Koldo no se da ese requisito. Y tercero, el volumen de dinero es tan brutal que usted se podría haber movido al exterior. Riesgo de fuga. Tercer requisito. ¿Por qué? Porque solamente con la obra de los túneles de Velate y solo con su participación en Servinavar le tocan 5,1 millones de euros. Y no aparecen en sus cuentas. Si no aparecen en sus cuentas, lo lógico es pensar que usted pudo tirar de la estructura, por ejemplo, de blanqueo de capitales del hermano de Koldo García Izaguirre. ¿Y por qué lo digo? Porque Koldo García Izaguirre forma parte de una ramificación de su estructura empresarial a través de una cooperativa inmobiliaria que se llama Noran. Explicado. Si no lo entiende, ya es problema suyo. Y además es que, como decía, hay audios que son muy explícitos, ¿no? Por ejemplo, solo por refrescarnos la memoria, alguno entre Koldo y Cerdán. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. ¿Cuánto le di? 60. 60 de ahora. Sí. Pero yo... Yo que era ahí, de ahí eran 50 y 10 años. Necesito algo de dinero, jefe. Se refería a Cerdán, Koldo, llamándole jefe, y bueno, le dice, bueno, tienen que quedar allí todavía, de allí eran 50 y 10 para ti. No, se hablan con una obscenidad del dinero. 50, 100, me debes no sé cuánto, dame 2 obras más. 450.000, acuérdate. Otro audio. 1 millón en petróleo al mes. Otro audio, en el que Koldo empieza a decir que le dieron 450 entre sobres, 450.000 euros, se entiende, y Cerdán le dice que estas cosas no se hablan por teléfono. 450 se le tienen por 3 horas. Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son La Rioja y Koldo, que no quiero que hables de esto, que no se habla. Que sí, que lo vemos. Koldo, que no quiero que hables de esto, que de esto no se habla, le hace hablar. Luego le añade eso de, esto se pone en un papel y luego se rompe. No dijo, y luego el papel envuelves las chistorras de puro milagro. Bueno, pues aún así Cerdán pide su excarcelación y ojo, porque hay quien rema a su favor. ¿Quién? Pues nada menos que Koldo, que en una entrevista en La Razón dice hoy que no entiende ya no que a él o Ábalos estén en libertad y Cerdán no, sino que Víctor de Aldama esté en la calle y Cerdán no. Escuchen. ¿Cómo es posible que un señor que haya reconocido que ha cometido delitos en España, los cuales son de estafar a la sociedad española dinero el cual le pertenecía a todos los españoles, por decir que miembros del Partido Socialista son corruptos, sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles? No puedo entenderlo. Y otras personas estén en prisión sin ninguna prueba. Este es más Koldo de lo que parece, ¿eh? Vamos a ver, hay una diferencia abismal, hasta usted lo va a entender, ¿vale? Resulta que Víctor Aldama está colaborando con la justicia y usted está destruyendo pruebas.
sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Sí, es que además no hace falta decir nada más. Por cierto, es maravillosa la mente jurisconsulta de este señor también, porque dice, una persona que ha sido un delincuente, vamos a ver, los comportamientos delictivos de Víctor Aldama, todos son dentro de la trama de Koldo García Eyzaguirre, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Si cometió delitos Víctor Aldama, señor Koldo, amigo mío, ¿usted qué cometió? Porque todos los comportamientos de Víctor Aldama son en conexión con usted y con el resto de la trama. O sea que enhorabuena porque acaba de declararse usted culpable. Tal cual. Bueno, por cierto, que hablando de Koldo, hoy el diario ABC revela que cuando viajaba con Ábalos siempre llevaba 3 sobres para gastos oficiales, el del Ministerio, el del PSOE y el de gastos personales, y un cuarto para ¿quién? Para las prostitutas. Y al hilo de las chistorras, revela también este periódico que cuando iban y venían a Valencia, paraban en un restaurante de carretera en Cuenca, donde pagaban precisamente ¿con qué? Pues con chistorras, con esos billetes de 500. Cuando estaba viendo todas estas declaraciones y le estaba viendo a él con la mochililla esa de supervivencia que llevaba. Que llevaba cuando fue al Supremo. Cuando fue a declarar al Supremo. Y me estaba recordando el anuncio de la cartera y los donuts. Digo, para que estos serían, no sin mi cartera, que me olvido los donuts. Estos serían, no sin mi cartera, no sin mis chistorras, no sin mis fajos. Bueno, por cierto que hay que decir que el gerente de este restaurante de carretera de Cuenca, de Villarrubio, ha entrado esta mañana en Telecinco y él, claro, decía, yo supongo que para no meterse tampoco en ningún jardín, que él no se acordaba exactamente de cómo pagaban y demás, pero sí decía que lo que pedía siempre Ábalos, que era pisto con huevo y chistorras. Es que es muy básico. Es muy básico, no se le puede pedir más. Voy a desvelar aquí un secreto, porque es que voy a barrer para casa, ¿eh? Pero Koldo García Eyzaguirre, claro, va diciendo por ahí, o la gente se cree que es navarro. No, es vasco. De Baracaldo, ¿no? Sí, lo siento por los vascos, pero es vasco. O sea, es vasco. O sea, este señor es vasco y básico. Es muy básico. Entonces, cuando para en Cuenca, para en un restaurante que se llama Los Vascos. Sí. De verdad, o sea, un poco de apertura de mente, por Dios. O sea, quitémonos la boina de vez en cuando y pide las migas. Es que es muy básico y muy vasquico, casi. Sí, sí, desde luego. Bueno, y hoy todavía se sigue hablando de si Ábalos debería seguir siendo o no diputado, a propósito de esa reflexión que pidió Leopoldo Puente. Ayer todas las declaraciones del Gobierno iban encaminadas a criticar al magistrado por meterse donde ellos consideraban que no tenía que hacerlo, pero hoy Fernando Grande Marlaska se ha mostrado abiertamente en contra de modificar el reglamento del Congreso para arrebatarle el acta. ¿Por qué? Escuchen. El Partido Socialista ya le pidió al señor Ábalos que dejara el acta de diputado incluso antes de que hubiera una investigación judicial abierta. Por tanto, nosotros lo único que podemos hacer es reiterar lo que ya pedimos al señor Ábalos, es que dejara el acta de diputado socialista, que lo hicimos antes, insisto, de que hubiera una investigación judicial abierta. Bueno, este era Bolaños, Marlaska lo que decía... Que por cierto, por el camino se nos ha colado el corte, pero es que también miente. Sí, sí. Pero ¿cómo que le pidieron que devolviera el acta antes de que se iniciara la investigación? ¿Pero qué está diciendo? Claro, él cuenta con que la investigación ya es cuando dice eso, cuando ya se le conoce la imputación. La investigación se abre cuando se abre y se abre en el año 2021, eso pero ¿qué me está contando? Bueno, a todo esto lo que Marlaska decía era que no se le puede quitar el acta así a la primera de cambio porque entonces podía utilizarse pues de alguna manera torticera. Restringir o privarle de esa acta parlamentaria al titular de la misma es una cuestión muy seria en una democracia porque podría permitir que se instrumentalizaran actuaciones judiciales con ese objetivo torticero. Desde luego, objetivo torticero hay. Señor Fernando Grande Marlaska, luego ya sí eso nos da una explicación de qué objetivo tiene el estar enviando policías a las casas de la gente que habla y que decide aportar documentación a la justicia. Luego nos lo explica. Torticero. Bueno, desde el Partido Popular, Cuca Gamarra recordaba de todas formas que si el Partido Socialista hubiera hecho todo lo que tenía que hacer en su momento, ni siquiera tendríamos que estar hablando de cambiar el reglamento. Si hoy tenemos a un político que sale del Congreso de los Diputados y va a prestar declaración en el Tribunal Supremo, tiene retirado el pasaporte y está a un paso de sentarse en el banquillo, es porque Pedro Sánchez, sabiendo todo lo que sabía, lo volvió a poner en una lista electoral. Por eso tiene un acta. Y en otro orden de cosas, ojo, porque la corrupción no es el único problema con el que tiene que lidiar el Gobierno. Hoy el Partido Popular ha confirmado que llevará al Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por no haber presentado los presupuestos generales del Estado antes del 1 de octubre, es decir, 3 meses antes de que expiren los del año en curso, tal y como recoge nuestra Carta Magna. Cuca Gamarra. Estamos en el año 2025. Deberían de estarse tramitando los presupuestos del año 2026 y lo único que se plantea es la prórroga de la prórroga de la prórroga de los presupuestos del año 2023. Y esto lo único que hace es bloquear y paralizar el funcionamiento de un país. ¿Y a todo esto qué dice María Jesús Montero? Está en el politiqueo, que significa simple y llanamente poner todas las chinas en el camino posible para que el Gobierno
no pueda avanzar con el país y, por tanto, para que haya parálisis. Y ya le digo, no la va a haber. El Partido Popular tiene que dejar de permanentemente estar en una actitud que lo único que quiere es pedir elecciones. Qué raro habla, dejar de permanentemente estar, o sea, parece Yoda, o sea, Yoda Montero. Vamos a ver, señor Marlaska, primero para usted, ¿esto no le parece torticero? O sea, violar la Constitución abiertamente en la presentación, bueno, mejor dicho, en la no presentación de los presupuestos con un mandato constitucional expreso, esto es de primero de derecho, ¿eh? No hace falta llegar a magistrado para ello. ¿Esto qué le parece? ¿Torticero o no torticero? Y ya lo de Yoda Montero, de verdad que es surrealista. O sea, pero vamos a ver, que dice, es que tienen que dejar de permanentemente hacer que, no sé qué, para paralizar. Pero vamos a ver, que la parálisis es la suya. Totalmente, pero además este gobierno no se mueve para ningún lado más que hacia el destrozo no final. Se mueven, no sacan adelante propuestas, pero además es que hay que decir una cosa, que es que se contradicen ellos mismos, porque hasta hace 2 días les estábamos escuchando que daba igual, que no hacía falta aprobar otros presupuestos porque todo podía seguir igual con los presupuestos prorrogados, y ahora dicen, es que nos quieren someter a la parálisis permanente. En fin, contradicciones todos los días. ¿Cómo paralizas lo parado? Una buena pregunta, desde luego. ¿Nos la contestará Yoda? No, ya te digo yo que no. Bueno, un último apunte en clave económica. Ya saben que hoy la noticia del día es el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Solo el 25,4% del accionariado del banco catalán ha acudido a la oferta. Más allá de la alegría de Josep Oliu, que ya ha dicho que es un día de fiesta, y del reconocimiento de la derrota por parte de Torres, que ha dicho que aún así esto no es motivo para retirarse, la noticia hasta ahora es el toque de atención de Bruselas, que advierte al gobierno español de que el expediente a España por sus injerencias en esta operación, imponiendo unas condiciones absolutamente leoninas, seguirá adelante. Aún así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presume de la actuación del gobierno. El resultado de la capacidad de este tipo de operaciones de generar valor para el sector privado sin por ello desproteger el interés público es un precedente positivo para futuras operaciones. Y en ese sentido, la actuación del gobierno dentro, como decía, de nuestro marco legal en aras de la protección del interés general no ha sido ni será un obstáculo para el desarrollo de este tipo de operaciones. ¿Te acuerdas de lo que se decía de Pedro Solbes? No, es el factor racional. Este sí que va a ayudar a que el PSOE sea un partido de verdad. El peor porque lo blanquea. Nadia Calviño, pasó lo mismo. La mejor, tiene conocimientos económicos, va a dar tranquilidad a este gobierno, seguro. La mayor subida de impuestos, el mayor incremento de deuda, las mayores subidas de cotizaciones, la mayor pérdida de poder adquisitivo, el mayor desastre económico durante la etapa del COVID por blanqueadora. Porque blanquean determinados gobiernos donde no hay nada de técnico. Y ahora Carlos Cuerpo exactamente igual. No, este es el bueno, este sí que sabe de economía. De lo que saben es de blanquear gobiernos. Lo que ha dicho es una auténtica barbaridad. Y tiene toda la razón Europa. O sea, a mí, oye, aquí cada uno, BBVA ha presentado su OPA, Sabadell se ha defendido, cada uno ha defendido sus intereses. El que no ha defendido los intereses del mercado ni los intereses de España ha sido el gobierno. ¿Qué hacía el gobierno manoseando esta OPA desde el primer momento? ¿Qué hacía? Y eso es lo que le ha dicho Bruselas. Le ha dicho, pero ¿ustedes quiénes se creen que son? ¿Los amos del calabozo? Poniendo trabas, demorando las operaciones, con lo cual no se podía facilitar un incremento del valor para los accionistas. Resultado, sí, esto se ha ido por el retrete. Sí, enhorabuena. Y todavía tenemos que aguantar que una persona que va de técnico comercial, economista del Estado, soy la persona que sabe de economía, te diga que esto es un buen precedente. Un buen precedente, señor Cuerpo. Un buen precedente es aquello que las empresas que quieren venir a España anotan como un activo para venirse a España, para invertir en España. ¿Quién va a venir a España si saben cada vez que ya puede haber una operación, van a manosearla de arriba abajo? Se va a meter con el uno Puigdemont diciendo que si no sé qué. Los otros valorando que se traslade la sede a Cataluña. Los otros diciendo que no les da la gana porque Yolanda Díaz ha salido a decir que es que se va a despedir a no sé quién. El otro manoseando y demorando la operación para que no se pudiera materializar en menos de un año. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? El PSOE, ¿verdad?